En este video vamos a presentar la valoración funcional del músculo piramidal. Es importante tener en cuenta la evaluación de los músculos que rodean el piramidal. Vamos a dividir en rotadores externos profundos, que son el gemelo superior, el gemelo inferior y el obturador interno. Luego están los estabilizadores de cadera superficial, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y cuadrado lumbar. Además de esto, vamos a establecer una evaluación, diagnóstico y tratamiento. Para ello vamos a utilizar diferentes test como funcionales, articulares, neurodinámicos, que nos van a ayudar a encontrar la causa real del dolor del paciente. Bueno, nuestra paciente es Lara, de 35 años, quien refiere un dolor en el glúteo derecho hace 3 semanas. Su dolor aumenta al estar mucho tiempo sentada o al subir escaleras. En ocasiones ese dolor se irradia a la parte posterior del músculo sin llegar a la pierna. Su dolor es de un 6/10 en la escala de Gauss. Antes de continuar, les voy a recordar el origen del músculo piramidal. Se origina en el sacro y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Actúa como un rotador de cadera y también un aductor. Ahora voy a realizar el test de Beatty o la maniobra activa del músculo piramidal. La paciente se pone en decúbito lateral, con las rodillas flexionadas, y se le pide que eleve la pierna y se aplica una resistencia. La paciente tiene que vencer mi fuerza. Si se presenta un dolor que se irradia hasta la zona del glúteo, es porque es positivo. Vamos a realizar el DT5. Este test lo vamos a utilizar para evaluar la irritación del piramidal sobre el nervio ciático. Para esto le vamos a pedir a nuestra paciente que se ponga en decúbito lateral. Vamos a fijar su cadera y lo que vamos a realizar va a ser una flexión, una aducción y una rotación interna. El test va a ser positivo si la paciente refiere un dolor en el glúteo. El siguiente test que vamos a realizar es el test de TAM. Es un test de neurodinamia que sirve para evaluar el nervio ciático. ¿Para qué se va a usar? Se va a usar para diferenciar si el dolor proviene verdaderamente del ciático o si se refiere a una falsa ciática y el dolor vendría de una sobrecarga del músculo piramidal o un espasmo del piramidal. Bien, se le va a pedir al paciente que esté sentado, que lleve las manos hacia la espalda, que se desplome hacia adelante como en posición de jorobado, que flexione la cabeza, se le va a aplicar una pequeña fuerza a la altura de los hombros. Se le va a pedir que realice una extensión de rodilla, aplicando la fuerza en los hombros y realizando una dorsiflexión en el pie. Se le va a pedir de nuevo que extienda la cabeza y el test va a ser positivo si refiere dolor agudo en alguna región de la columna vertebral, en las raíces lumbares del nervio ciático, y si presenta dolor o molestia en la región de los isquiotibiales, no significa que sea positivo. El test, a ser provocativo, tiene que generar un dolor agudo en alguna región de las raíces del nervio ciático. Vamos con la diferenciación de una ciática verdadera o un síndrome de piramidal. Les traigo el test de ACES, que consiste en elevar la pierna del paciente. También se puede realizar una dorsiflexión y observamos en qué grado se produce el dolor. Si el dolor es por debajo de la rodilla, estamos ante la presencia de una ciática verdadera. Y si solamente se queda en la parte del muslo posterior, podría significar un acortamiento de isquiotibiales. Este test, junto con el test de SLAM,
nos sirven, son de mucha importancia para determinar la ciática verdadera del síndrome del piramidal. Bien. El siguiente test evalúa estructuras laterales que pueden influir en la biomecánica de la cadera y contribuir directamente al dolor del glúteo. Realizar el test de Ober para valorar la tensión del músculo tensor de la fascia lata y la banda iliotibial. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera. El paciente se sentará en la camilla, se acostará de cúbito lateral sobre la pierna contralateral a evaluar. La pierna quedará en flexión y tomaremos con la mano proximal la cresta ilíaca para estabilizar la pelvis y con la mano distal tomaremos la pierna. Empezaremos con una flexión de cadera, una abducción y luego llevaremos hacia una extensión de cadera y una extensión de rodilla. El test se considera positivo si la pierna, al llevarla pasivamente, la dejamos caer, queda en abducción. Y el test se considera negativo si la pierna cae lentamente hacia la camilla. Para finalizar con las evaluaciones vamos a realizar el último test, que es el test de Faber. Este test nos permite descartar disfunciones articulares y se va a realizar de la siguiente manera. El paciente se va a encontrar supino, vamos a colocar la pierna en flexión y abducción y en rotación externa, como si fuese un 4. Lo que vamos a hacer es fijar la cresta ilíaca contraria a la que nos vamos a estar evaluando y vamos a aplicar una pequeña presión en la rodilla. Este test es positivo si el paciente refiere dolor inguinal proveniente del coxo femoral, si el paciente refiere dolor en la sacroilíaca como una difusión y si, por ejemplo, si yo presiono la rodilla y no desciende, quiere decir que hay una restricción articular o un espasmo muscular. Estos test nos permiten evaluar si el dolor glúteo podría relacionarse a otras estructuras. El tratamiento se va a planificar para 4 semanas y luego se tendrá en cuenta la evolución del paciente. La primera semana, el objetivo es disminuir la tensión en el músculo piriforme, movilizar la cadera y brindar pautas musculares para que pueda incorporar en las actividades de la vida diaria. En este caso, teniendo en cuenta que la paciente es conductora de voz. En la actividad, lo primero que vamos a realizar es el estiramiento del piramidal, cruzando una pierna sobre la otra, llevándola hacia el pecho. Luego se realizará una abducción de la cadera. Después haremos una abducción de la cadera y por último, pautas musculares. Una importancia de las pautas activas también se tiene que presentar y una ergonomía. En la segunda semana el objetivo es activar la musculatura, mejorar el dolor durante el movimiento. Tenemos las actividades, abducción de cadera con banda elástica, puente de glúteos y Superman en cuadripedio. Bueno, para la semana 3 el objetivo es aumentar la fuerza y mejorar la estabilidad de la cadera. Las actividades que haremos en la semana 3 sería puente de glúteos con banda, peso muerto unilateral con un poco de peso y caminata lateral con bandas. Para la cuarta semana el objetivo es mejorar la fuerza muscular y prevenir la recurrencia del síndrome. Para hacer esto vamos a realizar las actividades que sería la marcha con banda elástica, la plancha lateral y la sentadilla con peso. Para finalizar, integrando todos los tests, si el test de FER y RETI son positivos y las pruebas neurodinámicas no reproducen ciatalgia, el diagnóstico más compatible que podemos decir es el síndrome de piramidal.